Pensé que lo peor era perder a quien amaba, pero su muerte fue solo el comienzo, de algo mucho más oscuro. Llevábamos 3 años viviendo juntos, Joaquín y yo. 3 años de una relación que, para mí, era estable, sana, incluso feliz. Teníamos rutinas, pequeñas costumbres que se sentían como hogar. Él preparaba el café cada mañana. Yo me encargaba de la cena por las noches. Nos turnábamos para hacer las compras. Teníamos una cuenta compartida, un gato que habíamos rescatado, y planes, muchos planes. Ambos trabajábamos todo el día, así que los momentos juntos eran una especie de tesoro. A veces era solo ver una serie en el sillón, abrazados. Otras, cocinar juntos entre risas. Joaquín tenía esa forma tan suya de mirarme cuando le contaba algo con emoción, como si nada más en el mundo importara. Y yo era feliz, de verdad. No tengo otra palabra para describirlo. Camila era mi mejor amiga desde la universidad. Siempre estuvo ahí, como una especie de sombra leal. No hablábamos todos los días, pero era una de esas personas que sabes que estarán si las necesitas. Iba a casa de vez en cuando, sobre todo si hacíamos cenas. Joaquín se llevaba bien con ella, o eso creía yo, pero nunca fue alguien que se metiera demasiado. A veces incluso parecía distante, como si estuviera, pero no. Como un fantasma en la esquina de una foto. El día que todo se derrumbó, empezó como cualquier otro. Joaquín me escribió al mediodía. Un mensaje rápido. ¿Nos vemos esta noche? Paso por vino. Yo estaba en la oficina, agotada pero de buen humor. Le respondí con un emoji de corazón. No volví a saber nada más. Cuando salí del trabajo, noté que no tenía mensajes suyos. Lo llamé 1, 2, 3 veces. Nada. Pensé que quizás se le había descargado el celular. A veces le pasaba, pero cuando llegué a casa y vi que no estaba su bicicleta, se me heló la sangre. Joaquín siempre volvía antes que yo. Siempre. Llamé otra vez. Nada. Lo esperé 20 minutos sentada en el sofá, viendo el celular como si fuera a prenderse solo. El gato maullaba inquieto. Me levanté. Algo en mi pecho me apretaba. No tenía sentido. Pero la angustia me subía como una marea. Tomé un taxi a su departamento, el que compartíamos antes de mudarnos juntos, y que aún usaba a veces para trabajar desde casa o guardar cosas. No sé por qué sentí que debía ir ahí. Tal vez fue una intuición, tal vez fue el miedo. Toqué timbre. Nadie respondió. Tenía una copia de las llaves. Cuando abrí la puerta, un olor a vapor y humedad me golpeó. Era extraño. Todo estaba en silencio. Dejé mi bolso en el suelo, llamándolo en voz alta. Joaquín, soy yo. Nada. Caminé por el pasillo, y entonces escuché el agua. Corrí hacia el baño. El vapor salía por la rendija de la puerta cerrada. Toqué. Llamé de nuevo. Silencio. Algo dentro de mí se rompió. Abrí la puerta. Joaquín estaba en el piso de la ducha, desnudo, inmóvil. El agua seguía corriendo, tibia, golpeando su cuerpo frío. Grité tan fuerte que me desgarré por dentro. Lo toqué, le hablé, le rogué. Estaba pálido, los labios amoratados, su piel, fría como mármol. Intenté hacer algo, no sé qué. Me resbalé, me mojé toda. Busqué el celular, marqué al 911. Lloraba tanto que apenas podía hablar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron. Todo era un torbellino de voces, ambulancia, preguntas, paramédicos que entraban y salían. Me sentaron en un sillón. Alguien me alcanzó una manta. Yo solo podía mirar el baño. El vapor ya se había disipado, pero el frío seguía allí, pegado a las paredes, como si la muerte hubiera dejado su huella. Entonces apareció Camila. La vi entrar por la puerta, desesperada, los ojos hinchados. Me abrazó fuerte, muy fuerte, y lloró conmigo. Yo me aferré a ella como si fuera un salvavidas. No me pregunté cómo sabía dónde estaba, ni por qué había venido tan rápido. En ese momento, no podía pensar en nada que no fuera Joaquín. Camila me acariciaba el pelo, me decía que todo iba a estar bien, que estaba ahí para mí, que lo sentía tanto. Yo asentía,
rota, partida al medio. Solo necesitaba que alguien me sostuviera. Los días siguientes fueron un infierno. Declaraciones, papeles, médicos que hablaban de un paro cardíaco repentino. Inexplicable. Tenía 34 años. Estaba sano. ¿Cómo podía pasar algo así? ¿Cómo podías dormir abrazada a alguien durante años y de repente estar sola? Camila estuvo todo el tiempo. Me acompañó a la morgue. Me ayudó a elegir el ataúd. Lloró conmigo en el velorio. Me llevó comida. Me obligó a dormir. Se convirtió en mi columna cuando todo dentro de mí temblaba. No quería ver a nadie más. Mis padres me llamaban, pero no quería hablar. Mis compañeros de trabajo me mandaban mensajes que ni leía. Solo Camila estaba allí, como una sombra buena, silenciosa. Era la única presencia que no me daba ganas de gritar. Y sin embargo, ahora que lo pienso, había algo raro, algo mínimo. A veces, cuando yo no la miraba, la encontraba mirando al vacío, como si estuviera haciendo cálculos mentales. O, cuando alguien le hablaba, respondía con una frialdad extraña. Yo lo atribuía al shock, al dolor. Hasta ese momento, jamás hubiera sospechado. Jamás. Dormía en nuestra cama sola. Sentía su olor en la almohada. Todo en el departamento hablaba de él. Sus camisas colgadas, sus libros abiertos, la taza que dejó con un resto de café seco. Era insoportable, pero también me aferraba a eso como si me diera un poco de él, un poco de sentido. Una noche, en medio del insomnio, agarré su celular. Estaba apagado, olvidado en un cajón. Lo encendí sin pensar, sin saber por qué. Tal vez buscando una foto, una frase, algo que me hiciera sentir menos vacía. No tenía clave. Nunca usaba. Y entonces vi los mensajes. Uno tras otro. Un nombre, una conversación, un tono. Era Camila. Mi corazón se detuvo por un segundo. Al principio no entendía. Había bromas, emojis, frases ambiguas. Anoche fue increíble. ¿Me extrañas? No puedo con la culpa. Capturas de pantalla eliminadas. Fotos enviadas. Hasta una conversación donde él decía que no podía seguir fingiendo. El celular me temblaba en las manos. Leí todo. Cada palabra. Cada mentira. Me sentí traicionada en capas. Por él. Por ella. Por todo. Recordé cómo lloró conmigo. Cómo me abrazó. Cómo me dijo que lo sentía tanto. Y ahora todo tenía un sabor podrido. Pero no grité. No lloré. Me quedé en silencio. Congelada. La verdadera muerte había empezado esa noche. Después de descubrir los mensajes en el celular de Joaquín, dormí con el corazón encogido como un papel mojado. No sabía si tenía derecho a llorar como lo estaba haciendo. ¿A quién estaba llorando realmente? ¿A mi pareja? ¿Al amor de mi vida? ¿O a una imagen fabricada de él que solo vivía en mi cabeza? Sentía un hueco en el pecho, uno nuevo, más hondo que el del duelo. Era la herida del engaño, de la humillación, de haber sido la última en enterarse. Y no por cualquiera, sino por ellos. Mis dos personas de confianza. Las dos en las que más creía. Camila, la que lloraba en mi hombro. La que decía, estoy para lo que necesites. La que había dormido en el sillón de mi casa una semana después del velorio, preparándome el té, acariciándome el pelo mientras yo me deshacía en lágrimas. Y todo ese tiempo había dormido con la culpa pegada al cuerpo, o tal vez con la satisfacción retorcida de haber tenido lo que quería. Me debatía entre el dolor y la rabia, entre el impulso de destruir todo y la costumbre de callar. Porque sí, toda mi vida me había callado para evitar problemas, para no incomodar, para no romper con lo que se esperaba de mí. Pero ahora me hervía la sangre. Quería gritarle en la cara. Quería que el mundo supiera quién era en realidad, pero no era tan simple. Camila era la hija del gobernador, y eso siempre había pesado como una sombra elegante sobre nuestras vidas. No hablábamos mucho del tema, pero yo lo sabía. Si algo salía mal, las cosas nunca iban a ser justas para mí.
porque ella era intocable, porque yo era solo una empleada común, sin apellidos importantes, sin contactos, sin escudos que me protegieran. Y sin Joaquín. El celular donde había visto los mensajes lo había dejado guardado en un cajón con llave. No quería mirarlo otra vez. No tenía fuerzas. Me repetía que no necesitaba leer más para saber la verdad, que suficiente era el dolor de haberlo visto una vez. Pero cada vez que Camila venía a visitarme, cada vez que me abrazaba o me decía, «Te entiendo tanto», yo sentía que me llenaba de gusanos por dentro. No podía soportarlo. Su voz suave, sus ojos llorosos, sus manos tocándome como si fueran sinceras. No sé si era la culpa lo que la traía a mi lado, o el miedo. Un día, la dejé entrar como siempre. Me trajo una caja con medialunas y café. Se sentó en la cocina. Me preguntó si había dormido algo. Hablamos de cosas triviales durante un rato. Y entonces no aguanté más. ¿Vos lo amabas?, le pregunté, mirándola de frente. Camila levantó la vista, confundida. O al menos, fingía estarlo. ¿A quién? A Joaquín. El silencio se volvió espeso, como melaza venenosa. ¿De qué estás hablando? De ustedes. De las noches en su viejo departamento. De los mensajes. De las fotos. De todo eso que me enteré tarde, cuando ya estaba enterrado. La cara de Camila cambió. Algo se quebró en su expresión, pero solo por un segundo. Luego frunció el ceño y se echó hacia atrás en la silla, con una risa nerviosa. ¿Estás escuchándote, por favor? Estás mal. Esto es producto del dolor. Estás paranoica. No mientas, dije firme. Tengo pruebas. El celular de Joaquín. Vi todo. Ahí fue cuando noté el verdadero cambio en ella. No fue rabia ni tristeza. Fue miedo. Un destello. Sutil, pero estaba ahí. ¿Qué pruebas?, preguntó. ¿Un celular? ¿Con qué? Exactamente. Con todo. Vos sabés lo que había ahí. Las conversaciones, las fechas, los te extraño, los no puedo seguir fingiendo. Camila negó con la cabeza. Estás inventando. Estás enferma. Me puse de pie. Temblaba. ¿Eso vas a hacer? ¿Me vas a hacer pasar por loca? ¿Y quién te va a creer, eh? Sus ojos se clavaron en los míos con una frialdad que nunca le había visto. Ya no era mi amiga. Ni siquiera una persona que lamentaba la muerte de alguien. Era otra cosa. Una presencia peligrosa. Una máscara cayéndose. Te vas a arrepentir, dijo ella. Me quedé sola, mirando la puerta cerrarse detrás suyo. Sentía que acababa de abrir la tapa de algo que no debía tocar. Y sin embargo, no me arrepentía. Fui directo al cajón donde había guardado el celular de Joaquín. El corazón me latía en la garganta. Lo abrí. Vacío. El celular no estaba. Revisé todo el departamento. Cajones, mochilas, debajo de la cama. Lo busqué incluso en lugares absurdos. El celular había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Quise pensar que me lo había llevado a otro lado, que lo había movido, pero no. Yo sabía exactamente dónde lo había dejado. Y Camila había estado aquí. No podía demostrar nada. Lo único que tenía era mi palabra rota contra la imagen de una hija del gobernador que lloraba en la televisión por la pérdida de su gran amigo Joaquín. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que salía a la calle, sentía que todos me miraban, que sabían, o que no sabían nada y creían que yo era la pobre viuda de un hombre perfecto, una mujer destruida por el destino. No sabía qué hacer, si hablar, si gritarlo, si seguir escarbando. Una parte de mí solo quería que todo terminara. Dormir, borrar todo, pero otra no podía. No podía verla impune. No podía vivir sabiendo que me abrazó con las manos que lo tocaron a escondidas. No podía respirar sabiendo que ella me consolaba mientras él le susurraba lo mismo que a mí. Empecé a investigar, a buscar pruebas alternativas, contactos, mensajes en la nube, correos electrónicos. Pero algo era claro.
Alguien ya se había encargado de borrar el rastro. Y ese alguien tenía poder. Mucho. Una noche recibí una carta, sin remitente. Dentro, había solo una foto. Yo, saliendo de un consultorio psicológico al que había empezado a ir. Y una nota. Cuida lo que decís. Estás más frágil de lo que pensás. Se me cayó el alma al suelo. Me temblaban las piernas. Era una advertencia. No hables. No abras la boca. No intentes nada. Y sin embargo, esa noche supe que no podía quedarme callada. Aunque me llamaran loca, aunque intentaran ensuciarme, aunque desaparecieran todo. Porque si no lo hacía, iba a perder lo último que me quedaba, la verdad. Durante días enteros caminé por mi casa como un fantasma. Me sentaba, me paraba, me hablaba sola. Repetía frases, me convencía, me desmentía. Pensaba en lo que vi, en lo que escuché. Y luego, en lo que desapareció. El teléfono, las pruebas, la amenaza, la carta, todo. Una parte de mí ya no sabía qué era real. ¿Y si había imaginado esos mensajes? ¿Y si el shock me había jugado una mala pasada? ¿Y si todo era producto del dolor, como dijo Camila? Me odié por dudar, pero no podía evitarlo. Tenía miedo a la verdad, a la mentira, a la posibilidad de haberlo inventado todo para darle forma a mi vacío. Hasta que un día me detuve frente al espejo. Me miré y supe que no podía seguir así. Necesitaba una confirmación. Una sola. Algo que le dijera a mi mente, con absoluta claridad. Esto pasó. Vos no estás loca. Y entonces recordé algo. El viejo departamento de Joaquín, donde todo empezó, donde todo terminaba. Edificio antiguo, pasillos largos y cámaras de seguridad en la entrada. No perdía nada con intentar. Me vestí como una mujer rota, no para fingir, sino porque lo era. Fui hasta la administración, lloré, conté la historia, el dolor, la muerte. Les dije que no quería nada malo, solo entender, solo reconstruir. Quizás saber si había entrado con alguien antes de morir. El encargado, un hombre grande, me miró con compasión, tal vez con culpa. Me dijo que no podían darme acceso, que eso era protocolo. Yo asentí. Me paré para irme. Y ahí me dijo, espere, yo puedo mostrarle algo, pero no diga que fue por mí. No le pregunté por qué, solo asentí, y lo seguí. Me sentó frente a un monitor, retrocedió las grabaciones, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y entonces lo vi. Vi a Joaquín y Camila entrando al edificio juntos, de noche, de día, con gorros, con lentes, separados a veces, pero siempre terminaban entrando al mismo lugar. Vi sus gestos, las miradas, las sonrisas, las manos rozándose, el cuerpo de ella pegado al suyo, la forma en que miraban hacia los costados, creyéndose invisibles. Cientos de veces, durante años. Desde antes incluso de que Joaquín y yo nos mudáramos juntos. Y no solo eso. En una de las grabaciones, semanas antes de que él muriera, ella se bajó de un auto negro, una camioneta con vidrios polarizados. Del otro lado bajó su padre. El gobernador la abrazó, la besó en la frente, le susurró algo, y ella entró al edificio sola. Él lo sabía, siempre lo supo. Lo permitía. Lo protegía, y probablemente lo ordenó. Vi también a su esposo, el marido de Camila, otro hombre que parecía vivir con los ojos cerrados, o tal vez demasiado abiertos como para querer ver. No necesitaba más. Volví a casa con el estómago hecho un nudo. Me encerré, me senté en el piso y lloré. No por Joaquín, no por ella. Lloré por mí, por haber dudado de mí misma. Por haber dejado que me hicieran creer que era inestable, que deliraba. Yo había visto la verdad desde el primer día. Y ahora lo tenía claro. El amor que había perdido no era real. Había amado a un hombre que se acostaba con mi amiga, que mentía con naturalidad, que vivía dos vidas. Y ella me consolaba después de tocarlo.
Lo peor no fue el engaño, fue la actuación, la frialdad. Y después, el encubrimiento. Porque todo tenía sentido ahora. El celular desaparecido, la amenaza, el miedo, el silencio. Ellos no solo me ocultaron una traición, ellos limpiaron la escena. No había muerto solo, o al menos, no en paz. Lo habían encontrado, quizás desnudo, quizás aún vivo, quizás no lo ayudaron, quizás lo dejaron morir, quizás lo silenciaron, porque si hablaba, caían todos. Lo que fuera, jamás lo sabré. Y entendí que tal vez no necesitaba saberlo, porque a veces la verdad no es una luz, es un cuchillo. Y yo ya tenía demasiadas heridas abiertas. Me pregunté durante semanas si debía hablar, si debía exponerlo todo, llevar las grabaciones a un periodista, denunciar, arruinarles las vidas como ellos casi arruinaron la mía. Pero no. No quería vivir escondiéndome. No quería mirar sobre mi hombro. No quería pasar de víctima a amenaza. Porque en ese mundo, el poder no se discute, se impone. Y esa gente, esa familia, juega a otro nivel. Me alcanzaba con saber que no estaba loca, que tenía razón, que mi corazón no mentía. No dije nada. No volví a verla. No respondí sus mensajes. Solo desaparecí de su órbita. Cambié de barrio, de número, de vida. Pero algo sí hice. Escribí cada detalle, cada recuerdo, las fechas, las miradas, lo que me dijeron, lo que me ocultaron, lo que vi en las cámaras. Guardé ese archivo en varias nubes, en discos duros, sellado, escondido, silencioso, y le dejé un mensaje. A ella, a su padre, a todos. Si algo me pasa, sabrán lo que hicieron. No lo escribí con odio. Lo escribí con paz, esa que solo llega cuando la verdad ya no necesita gritar. Ahora camino por la vida diferente, con la espalda recta, con los ojos abiertos, no porque desconfíe de todos, sino porque ya aprendí a confiar en mí. Nunca más permitiré que alguien me haga dudar de mi propia intuición. Nunca más me callaré para sostener la imagen de otro. Nunca más seré la que abraza al traidor creyendo que me consuela. Y si algún día Camila llega a sentirse segura otra vez, si alguna vez olvida lo que hizo, solo espero que el miedo que me dejó sea el mismo que ella arrastre por dentro. Porque yo sobreviví, pero ella va a vivir toda su vida sabiendo que alguien conoce su verdad. Y esa, créanme, es la peor condena de todas. Increíble historia, ¿no crees? ¿Está realmente loca? ¿O fue la única que se atrevió a decir la verdad? Yo soy el Redditnauta, y nos vemos en el próximo video.